las expectativas y los resultados para orientar la atención hacia objetivos señalados. Entonces, el Instituto Nacional de Salud Mental se encargó de la medición e investigación de tratamientos para la mejoría cognitiva en pacientes con esquizofrenia y están intentando promover el desarrollo de fármacos que mejoran la cognición en los pacientes con esquizofrenia. Una premisa para Matrix es que los déficits cognitivos evaluados son medidas de rendimiento y están relacionadas a las actividades diarias de los pacientes, o sea, van a interferir en su funcionalidad. Entonces, es cierto que las mejorías en la cognición se pueden traducirse en mejorías en los resultados en la comunidad. Eso es lo que se ha estado estudiando. Y revisiones previas de la literatura en las que se considera una gama de medidas de resultados funcionales, incluidas la adquisición de habilidades, rehabilitación psicosocial, demostración de la habilidad para resolver problemas interpersonales, simulados y funcionamiento comunitario, teatro social y ocupacional, y todo esto ha indicado consistencia de relaciones significativas entre un rango de constructos cognitivos clave, como es la memoria episódica, el trabajo, vigilar, situaciones ejecutivas y pues dando resultados funcionales en la esquizofrenia. Bueno, pero finalmente estos resultados cognitivos se habla que son más proximales y se pueden medir en laboratorio, y cada que se va siendo más complejo. Estamos grabando la sesión porque no se puede realmente medicina, pero tienes que hablar un poquito más fuerte, ¿sí? O sea, sí está el volumen del micrófono, pero no de los que lo más relevante. Bueno, entonces tenemos que es una medida más proximal, el desempeño cognitivo en las pruebas y que se puede medir en laboratorios. Y cada vez se va alejando hasta llegar a un resultado en la comunidad, ¿no? Cada vez eso es un poquito más distal y a la vez un poco más difícil de medir y que realmente se logre. Entonces, más desde lo del laboratorio hasta lo que podemos ver en situaciones simuladas, lo realmente clínico y finalmente en la comunidad. Entonces, como decíamos, es el más distal de estos constructos y puede ser una medida, no puede ser una medida coprimaria apropiada. Si realmente nos enfocáramos a medir estos resultados de la comunidad, pues nos encontraríamos con grandes dificultades y no todos los resultados serían significativos. Un requisito para los cambios en la funcionalidad, pues por lo tanto puede ser una meta muy alta y podría conducir a un fracaso de las aplicaciones de la FDA, incluso para los medicamentos que sí han logrado mejorar las medidas de rendimiento cognitivo. Entonces, un poco el artículo fue publicado en el American Journal of Psychiatry en junio de este año y es el título es predicción del desempeño de la memoria del trabajo en esquizofrenia por las relaciones plasmáticas de clozapina a N-desmetilclozapina. El autor principal es el Dr. Raji. Pues el American Journal es la revista de psiquiatría más extensamente leída en el mundo y tiene un factor de impacto de 12.295. El Dr. Raji, como tal, es el jefe de psiquiatría y geriatría en el Centro de Adicciones y Salud Mental y profesor de la Universidad de Toronto. Él, en sus áreas de investigación, se centra sobre todo en la restauración de la función cerebral en pacientes con enfermedades mentales graves y la estimulación cognitiva y métodos farmacológicos para mejorar la neuroplasticidad. Tiene 62 publicaciones al respecto. Entonces, tenemos que los déficits en la memoria de trabajo son un rasgo principal entonces en los pacientes con esquizofrenia y, como veíamos, es un fuerte predictor de funcionalidad, pero pues no ha mejorado con los agentes farmacológicos disponibles actualmente. Se han hecho estudios con donepezil y otros fármacos, pero realmente no han tenido resultados consistentes. Y pues los estudios que se han hecho con clozapina son contradictorios. En cuanto a la neurotransmisión muscarínica, tenemos que está fuertemente relacionada con la memoria de trabajo y la va a mejorar a través de potenciar la discriminación de señales del ruido, mejorar la transmisión de dopamina
dopaminérgica y la vasodilatación cerebral. La clozapina como tal, pues, aparte de sus funciones dopaminérgicas y en la serotonina, es un antagonista de los receptores M1, M3 y M5. Todo esto tiene un efecto deleterio en la cognición. Y se ha encontrado que una relación clozapina N-desmetilclozapina baja está asociado con mejoría en el desempeño y la atención y la memoria de trabajo. O sea, entre menos clozapina haya en relación con su principal metabolito, va a mejorar la memoria de trabajo. La desmetilclozapina, como les decía, es el mayor metabolito de la clozapina y es producido por N-desmetilación por el citocromo 1A2, C19 y 3A4. Al contrario de la clozapina, es agonista de M1 y potencia el receptor NMDA hipocampal, promoviendo la neuroplasticidad y aumenta la neurotransmisión colinérgica y dopaminérgica en hipocampo y corteza prefrontal medial. Entonces, en esta tabla tenemos la afinidad de unión a los receptores de la clozapina y la N-desmetilclozapina. El valor de la afinidad de unión va a ser desde muy alto a insignificante. Sí, muy alto si es menor de 1, que pues realmente en ningún receptor. Alta de 1 a 10, que tenemos en rojo, sobre todo de serotonina 2A, 2B, histaminérgico, por eso pues aumenta tanto de peso y da sueño. Alfa 1, por eso sus efectos vasomotores. Y va a tener una afinidad moderada al 2C, al D4 y al M1, ambos, al M3 y al M5, son a los que más fijan, pero recordemos que actúa como antagonista y como agonista. La N-desmetilclozapina puede tener sus efectos cognitivos disminuyendo la transmisión sináptica inhibitoria mediada por los receptores GABA-A posinápticos. Y estos efectos pueden ser complicados por características personales únicas que influyen en el tono dopaminérgico, como ya se ha encontrado polimorfismos en la valina, metionina y en la COM. Y se han hecho estudios también con ratones y se sabe que el ratón knockout para fosfolipasa CB1 tiene una disfunción en el receptor N1 y pues le administraron N-desmetilclozapina y encontraron que su déficit en el comportamiento revirtieron después de esto. Hay una asociación para el tratamiento de enfermedades mentales alemana que hizo un consenso de expertos, unas guías, y recomienda con nivel 1 de prioridad la monitorización de las concentraciones de clozapina y su metabolismo para mejorar su perfil de eficacia y seguridad. Y se acepta que debe haber una relación de N-desmetilclozapina de 0.5 a 0.7. Y tiene un margen terapéutico sugerido para norclozapina, que también así se conoce, de 125 a 490 nanogramos sobre mililitro. Este estudio se llevó a cabo en el Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto, que es donde trabaja el autor principal, de febrero de 2010 a diciembre de 2013. Tuvieron 30 participantes, los cuales tenían diagnóstico de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, que aún entraron con los de DSM-4, y tenían monoterapia con clozapina por las noches solamente, y no habían tenido cambios en estas dosis en las últimas 4 semanas. Tampoco habían sido hospitalizados en los últimos 3 meses. A ellos les tomaron muestra sanguínea por la mañana para el conteo de células blancas y conteo absoluto de neutrófilos, pues obviamente por los principales efectos secundarios de la clozapina. Se utilizó cromatografía para las concentraciones de clozapina y N-desmetilclozapina, y también se midió la actividad anticolinérgica sérica por radioinmunoensayo. En cuanto a las evaluaciones clínicas y cognitivas, se les realizó el Mini International Neuropsychiatric Interview para el diagnóstico, la escala de síndrome positivo y negativo, el PANSS, y la batería de consenso cognitiva
desarrollada por Matrix. Entonces, esta batería ¿en qué consiste? Está estandarizada ya para adultos con esquizofrenia y puede ser completada en una sesión de 1 a 1 hora y media. ¿Cuáles son las pruebas que tiene esta batería? Es la de velocidad de procesamiento, en la cual ellos van a codificar los símbolos y pues se les da una clave y tienen que llenar una serie de cuadritos en el tiempo más rápido que puedan. La fluidez de categoría, se les van a dar nombres, les van a decir, yo le voy a decir una categoría y usted tiene que decirme todos los elementos de ella lo más rápido que puedan. Por ejemplo, le dicen animales marinos, tiene que decir, vale, sobre todo. Y la parte A del making test, que es unir, aquí no se ve muy bien, pero es del 1 al 25, están en desorden y los tienen que unir lo más rápido que ellos puedan. La otra es la de, se midió también atención y vigilancia con la prueba de funcionamiento continuo en la versión de pares idénticos. Entonces se les muestran imágenes muy rápido y ellos tienen que identificarla. Se ve la velocidad de respuesta. Y el aprendizaje verbal con la prueba de aprendizaje verbal de Hawkins revisada. Les dan 12 palabras que ellos se tienen que aprender y memorizar y después las tienen que repetir. Y para la memoria de trabajo, que es en lo que más se enfoca, es la prueba de letras y números. Igualmente tienen que aprender un conjunto de letras y de números y después les van a preguntar. Y la memoria espacial, que pues van a tener que recordar en dónde estaba una figura. Esto es de la escala de memoria de Wechsler. También el aprendizaje visual. Entonces le van a hacer una prueba de memoria visoespacial breve revisada, que es con figuras geométricas, con 6, y luego tienen que hacer 12 de comprobación. El de razonamiento y resolución de problemas es mediante laberintos. Y la de cognición social va a ser acerca de la gestión de emociones. Y hay una prueba de inteligencia emocional de Mayer, Salovey. Entonces, ellos que hicieron para análisis estadístico establecieron una correlación de esperma entre variables demográficas, clínicas y farmacológicas con la memoria de trabajo, y luego hicieron un análisis de regresión múltiple con variables. También en cuanto a las pruebas de memoria, enfocándose a los dos test, el de letras y números y el espacial, lo relacionaron con el porcentaje de clozapina con N de clozapina, y también hicieron modelos lineales generales multivariados de los otros 6 dominios cognitivos, igual con las variables demográficas, clínicas y farmacológicas. Para la carga anticolinérgica también establecieron la correlación de esperma entre la clozapina, N-desmetilclozapina, y su correlación con la carga anticolinérgica, y también se hizo un análisis de relación múltiple de esta carga anticolinérgica con edad, género, clozapina y N-desmetilclozapina por separado. La memoria de trabajo también se correlacionó con la clozapina y la carga anticolinérgica, y utilizaron SPSS versión 15. En cuanto a los resultados, tenemos en esta tabla son las características clínicas y cognitivas de los participantes del estudio, las características demográficas. Entonces, la mayoría de los pacientes tenían esquizofrenia, un 83%. La media de edad fue de 38 años, pero pues el rango fue muy amplio, de 21 hasta 70 años. La escolaridad fue de 12.2 años, con un rango de 6 a 19. Las dosis de clozapina tuvieron una media de 352 miligramos al día, iban desde 150 hasta 550 miligramos. Si nos damos cuenta, la concentración ya plasmática llega hasta 2000, y la de N-desmetilclozapina
clozapina en 1600, que más o menos sí cumpliría esto de la correlación de 0.5.6. Y el valor de concentración de clozapina N-desmetilclozapina fue de 1.64 y la actividad anticolinérgica sérica fue de 21. Esto es interesante porque investigando un poquito más acerca de esta carga anticolinérgica se han hecho estudios en los que se ha encontrado que a partir de 7 los pacientes tienen un gran riesgo de delirium, entonces ellos tenían 21 y pues sus calificaciones en el PANSS en los que los ubicaban en una sintomatología leve en ese momento. Sus resultados de las pruebas, aunque tenían una media también, como ven, variaron bastante, de 12 hasta 68, 19 hasta 62, esto variaba mucho dependiendo de los pacientes. Y en esta gráfica intento representar la relación entre memoria de trabajo, concentraciones plasmáticas de clozapina y N-desmetilclozapina. Es una gráfica de dispersión y pues cada monito es un paciente. De este lado tenemos la memoria de trabajo, su desempeño y el porcentaje que había de clozapina sobre N-desmetilclozapina. Y vemos que a mayor cantidad de clozapina sobre la N-desmetilclozapina disminuía el rendimiento en las pruebas de la memoria de trabajo, con una Rhodes-Perman de pues negativa de -0.4. Recordemos que esta puede ir de +1 a -1, pues entre más negativa nos indica una correlación negativa. En la tabla 3 hicieron es la tabla de correlación entre la memoria de trabajo y la N-desmetilclozapina y las otras variables. En esta lo significativo con lo único que se relacionó la memoria de trabajo en sí fue con la proporción de clozapina y N-desmetilclozapina, sobre todo en el test de memoria visoespacial. Con las otras variables realmente no tuvo una correlación significativa. Y en la tabla 4 se hizo una regresión lineal múltiple, igual para la memoria de trabajo, y hicieron diferentes modelos, el que les decía de clozapina, N-desmetilclozapina, el de solo clozapina y el de solo N-desmetilclozapina, y el único que resultó significativo fue el de la correlación clozapina N-desmetilclozapina, el único representativo, o sea, fue independiente de edad, género, educación y hasta gravedad de la sintomatología. Ningún factor influyó además de ello. Los otros 6 dominios cognitivos no revelaron ningún efecto significativo en relación a las concentraciones de clozapina, N-desmetilclozapina, su proporción, ni tampoco con la actividad anticolinérgica plasmática. Y la actividad anticolinérgica plasmática sí estuvo altamente correlacionada con la concentración de clozapina, siendo pues significativa, con una Rhodes-Perman de 0.83, o sea casi llegó a 1, pero no con N-desmetilclozapina. Entonces, pues en la discusión es saber por qué dieron estos resultados. Ellos pues confirmaron la hipótesis de que esta proporción de clozapina, N-desmetilclozapina, se encuentra asociada negativamente con la memoria de trabajo en pacientes con esquizofrenia. O sea, esta correlación sí se obtuvo y fue independiente de edad, género y severidad de la sintomatología. También encontraron, como les decía, una fuerte correlación entre la clozapina y la actividad anticolinérgica sérica, pero no entre esta actividad anticolinérgica sérica y la memoria de trabajo como tal esperado. Y demuestran que la asociación entre la proporción de clozapina y N-desmetilclozapina y la cognición es específica de la memoria de trabajo, predicha por el rol de la neurotransmisión colinérgica en la función cognitiva. Como tal, no se encontró ninguna relación significativa entre la proporción de clozapina y N-desmetilclozapina
y ningún otro dominio cognitivo más que para la memoria de trabajo, lo cual podría ser explicado porque la selectividad del sistema colinérgico es crítica en el desempeño de tareas que exigen en gran medida un proceso de atención complejo, sobre todo la memoria episódica, el razonamiento y para la resolución de problemas. La asociación con las concentraciones de N-desmetilclozapina no fueron significativas después de que controlaron para las concentraciones de clozapina, lo que sugiere que la actividad anticolinérgica sérica es más representativa de, en este caso, la clozapina. Y la ausencia de asociación entre las concentraciones de N-desmetilclozapina y la actividad anticolinérgica sérica después de controlar las concentraciones de clozapina puede ser secundario a la colinearidad entre las concentraciones de clozapina y N-desmetilclozapina. Ven que van disminuyendo las concentraciones de la segunda dependiendo de la primera y pues obviamente también de el metabolismo que tenga cada paciente. Las limitaciones de este estudio fue que pues, tuvo un diseño transversal y que no se midió el impacto del cambio de esta proporción, o sea, solo midieron unas concentraciones estables, pero no vieron qué pasaba si tenían mayores o menores concentraciones en la memoria de trabajo. El tamaño que fue pequeño de la muestra, solo 30 pacientes, y pues tal vez hayan perdido efectos pequeños, pero ellos lo compensan por la homogeneidad de la muestra, de que pues se trataba de pacientes que solo tomaban clozapina sin ningún otro fármaco y igual todos durante la noche y por lo tanto la replicación en una muestra más grande está garantizada y pues pareciera poca la muestra, pero realmente por ejemplo casi no tenemos pacientes tratados con clozapina por sus efectos adversos, entonces realmente no es una muestra tan pequeña. Las implicaciones que tiene este estudio resalta la importancia de monitorizar los sistemas neuroquímicos implicados en la cognición, sobre todo el de M1, o sea, ya tenemos que ir más allá, monitorizar exactamente cómo está funcionando el cerebro y la necesidad de tomar en cuenta los efectos tanto del componente original como de los metabolitos, ¿no? Porque en este caso el metabolismo tiene un comportamiento muy diferente en la cognición que la sustancia que el componente original. El estudio demuestra entonces el costo cognitivo de una alta proporción de clozapina en relación con la N-desmetilclozapina. Y de hecho, pues lo que les comentaba, dada la alta carga anticolinérgica asociada con clozapina, se hubiera esperado que los pacientes estuvieran casi delirantes. Y pues esto sugiere que realmente los beneficios cognitivos podrían ser obtenidos con la reducción de las dosis de clozapina, dado que pues las concentraciones de esta tienden a disminuir antes que las concentraciones de N-desmetilclozapina, siempre y cuando la desmetilación sea saturada. Y alternativamente se buscaría un agente que inhiba el metabolismo de la N-desmetilclozapina, pero pues no de clozapina, que sí nos deshiciéramos de la clozapina, pero no de la N-desmetilclozapina, y entonces pues mejoraría la cognición, pero sin empeorar los síntomas psicóticos. Los autores sugieren que la razón clozapina N-desmetilclozapina debe ser monitorizada rutinariamente. Y eso sería. ¿Dudas? Una pregunta. Gracias. Una pregunta. Entonces, la relación entre clozapina y su metabolito depende de la farmacodinamia o es una reacción más idiosincrática, y si es así o de la primera, ¿se puede predecir la relación que va a haber o no? Pues depende más de cada paciente. Sí depende de cada paciente, aunque pues, como les decía al principio se han establecido estos límites de 0.5 a 0.7,
que es por lo regular lo que suele haber, pero siempre puede haber variaciones genéticas en cada uno que hagan diferente su metabolismo de la clozapina. Bueno, también creo que es importante ver cuál fue la indicación para clozapina, ¿no? O sea, porque los algoritmos de tratamiento pues, no son un medicamento que se utilice de primera línea para todos los pacientes, sino que ellos cumplen pues, con un perfil único de resistencia sintomática o la gravedad de la situación, ¿no? Y pues sí, como mencionan los autores, fueron pocos pacientes, pero creo que sí comienzan a agruparse de aquellos que responden, tienen una característica distinta, que si bien pudo ser desde el principio la resistencia sintomática o la gravedad de los síntomas psicóticos que justificaría el inicio de utilizar clozapina, también pues ellos consideran también no solamente pacientes esquizofrénicos, sino esquizoafectivos, ¿no? Porque es como lo que ya se menciona de esta psicosis única primaria que tiene como diferentes niveles de afectación, tanto puede ser afectiva o más cognitiva, o más de síntomas psicóticos o más como residual. Entonces creo que este tipo de situaciones pues sí empiezan a diferenciar qué particularidades tiene cada paciente, ¿no? A pesar de que les decimos a todos esquizofrénicos, pues no todos los esquizofrénicos son iguales, por lo tanto quizás etiológicamente tienen diferencias, ¿no? Pues sí, como les comentaba al principio, no es tan común que tengamos pacientes que están en tratamiento con clozapina, ¿no? Casi siempre ya son pacientes pues, resistentes a tratamiento, y aparte, aún así, muchos no le inician, sobre todo por los efectos cardíacos y sanguíneos que tiene la clozapina. Pero pues yo creo que también lo más rescatable es este estudio de la función colinérgica y de su repercusión cognitiva, ¿no? Que vemos que el paciente, a pesar de que ya no está psicótico y que está controlado, porque así lo demostraba el PANSS, o sea, ya entraban dentro de sintomatología leve, aún así luego no son funcionales, ¿no? A pesar de que, entonces esto tiene que ver mucho con esta memoria de trabajo, que no son capaces de integrarse a su medio ambiente por justamente cuestiones cognitivas, sobre todo de la atención. También, por ejemplo, con clozapina, pues es un fármaco antiguo, en teoría, que tiene pues, ciertas indicaciones, no es uno de primera línea, aunque es efectivo y es uno de los que se usan ya bueno, ya sabemos sus indicaciones, pero también hay otros fármacos que actúan sobre los receptores que se están estudiando, entonces también pues, sería interesante ver si hay estudios sobre fármacos que actúen en esos niveles, y pues ver también respecto a clozapina pues las dosis a las que se usaron, porque también se sabe que es dosis dependiente, o sea, va actuando a diversos niveles de acuerdo a la dosis, y finalmente pues tampoco es como un fármaco que no debamos usar, o sea, pues, creo que como todos los demás psicofármacos se puede utilizar, y igual que el litio u otros fármacos, o sea, nada más hay que monitorizarlo y ya. Bueno, de los antipsicóticos atípicos, la clozapina probablemente sea el que sea el más efectivo. El problema con la clozapina, y por la cual, como ya bien mencionaron todos, no es nuestra primera opción, son todos sus efectos secundarios. Muchísimos efectos secundarios que tienen que ver con la tabla que la doctora Diana pasó al principio. Todos sus efectos sobre los receptores, prácticamente le pega a
todos los receptores de neurotransmisores en el cerebro. Entonces, pues evidentemente va a tener muchos efectos secundarios y también muchos efectos positivos. Aquí la cuestión interesante sería ver, porque probablemente vayan a sacar, o bueno, yo quiero pensar que al hacer un estudio de esto, probablemente vayan a sacar al mercado en fechas próximas la norclozapina, o sea, el metabolito activo. Algo así como lo que pasó con venlafaxina y venlafaxina. Desde la vaccina, o por ejemplo con la iloperidona, que es la risperidona en su versión activa, o el escitalopram, y así. Probablemente eso va a ser el nuevo fármaco, quién sabe cuándo vaya a salir, pero probablemente en fechas no tan posteriores estemos escuchando de la norclozapina como un solo fármaco, y con este estudio se van a apoyar para decir que tiene efectos cognitivos muy importantes en los pacientes con esquizofrenia. Bueno, también acabo de realizar un artículo sobre farmacocinética en población china, precisamente de la clozapina y norclozapina, y pues se encontró que el ser de género masculino y el fumar también intervienen en el metabolismo, y además pues yo creo que también tiene que ver el perfil racial la etnia a la que cada quien pertenece, ¿no? Puede ser que haya diferencias étnicas en cuanto al metabolismo de este medicamento en particular. Algo que menciona el artículo mucho es acerca de la memoria de trabajo. Entonces, lo que pasa en los pacientes con esquizofrenia es que tienen un deterioro en la memoria de trabajo durante toda la enfermedad, y esto es crucial para las funciones ejecutivas, para la retención, para el almacenamiento y mantenimiento de corto plazo, ¿no? Pero pues también sabemos que la clozapina, entonces yo creo que considera por muchos autores como el mejor antipsicótico, porque estamos platicando actualmente. Realmente nosotros tenemos un uso limitado, pero porque no tenemos algo tan sencillo como una VH, que ya hay portátiles y las podemos hacer en el instante, ¿no? Entonces hay muchas clínicas de clozapina en demasiados pacientes y les va muy bien. Entonces realmente es fácil de manejar, solamente que estamos algo limitados. Entonces, si sacan los metabolitos activos y sacan esto, pues sí vamos a tener un gran beneficio, pero lo que pues, es una realidad es eso, es que sigue un deterioro en la memoria de trabajo, sí, y eso es muy difícil de parar, y sobre todo es por las redes neuronales que están asociadas a las memorias de trabajo, sobre todo en la corteza prefrontal dorsolateral y algunas otras regiones en particular, y eso no se detiene sobre todo a lo largo de toda la enfermedad de esquizofrenia. Pero de que se pudo usar la clozapina de manera especial, yo creo que sí se podría, pero no es pues de eso, ¿no? Porque estamos limitados. Pues de hecho, o sea, finalmente no son tan comunes los efectos adversos, pero lo que sí es que pues, son muy graves, y por eso mucha gente le tiene temor, pero haciendo la monitorización adecuada, pues sí se puede utilizar. Desde, pues, muchas veces la verdad perdemos un poco el tiempo en estar hasta combinando antipsicóticos y aumentando los efectos adversos. Esto que dice el doctor Albarrán es muy importante, porque a final de cuentas el proceso o la evolución natural de la enfermedad va a tender hacia una cuestión de deterioro general de todas las funciones cognitivas, y nada lo va a parar, porque efectivamente, como ya decíamos, los laboratorios cuando salga este medicamento nos lo van a vender como que va a hacer la gran maravilla en la cuestión cognitiva, y probablemente sí ayude a mejorar el funcionamiento, pero definitivamente siempre hay que tomar en cuenta esta situación de que desgraciadamente la enfermedad es crónica y degenerativa, y no se va a parar el desarrollo de deterioro cognitivo. Sin embargo, ya hemos visto también que si no se trata, es
peor. O sea, el deterioro es mucho más rápido si se mantiene sin un tratamiento antipsicótico, a pesar de que los antipsicóticos por sí solos se ha demostrado que disminuyen el volumen cerebral. Pero si no se trata, aún es peor, y si tiene estos efectos cognitivos, pues a lo mejor podría ser una muy buena opción en un futuro. Pues, por ejemplo, es sobre todo lo que pasa en el caso de la clozapina, ¿no? Como tal, que aumenta la carga anticolinérgica y esto es lo que va a dañar finalmente al cerebro. Y yo creo que por eso están buscando justamente la clozapina directamente, porque ya vieron que como tal se aumenta la memoria de trabajo, aunque no se asocia al lado de la carga anticolinérgica, pero a lo mejor ya dándole la sustancia activa se evitarían esta variabilidad individual y asegurarían que todos tuvieran las concentraciones de desmetilclozapina. Por favor, pase el cuadro 2. Se llama la atención. Los pacientes son muy jóvenes, bueno, relativamente, aunque Sí, les comenté cuando lo pasé que aunque tenía su media de 38, el rango es muy amplio, desde 21 hasta 70 años. Y la escolaridad. Casi todo tuvo rangos muy amplios. De hecho, también las calificaciones en las pruebas cognitivas, aunque tenían una media, los rangos eran muy amplios. También, pues, de la educación, pues de 6 hasta 19 años. Acuérdate que no es educación, es escolaridad. Es escolaridad. Ajá. Ahora, probablemente esa sociedad pone las variables más importantes para memoria de trabajo. Entonces, te mete al cuadro 4 y te lo va a explicar Marisa. La primera, bueno, aquí nos habla de la regresión lineal múltiple. Entonces, en el primer rubro está la relación de la clozapina con la N-desmetilclozapina, que nos hace la mención de la edad. Y que fue la única que tuvo la significancia estadística con el valor de PD 0 de 0.4, y en la diferencia entre la edad que es el parámetro, la B dice que es el parámetro estimado,
Bueno, eso para el parámetro ahí no se me da. Evidentemente, si estamos hablando de memoria de trabajo, si estamos hablando de funciones cognitivas, la edad y la escolaridad pues son probablemente de las variables más importantes. Entonces, una forma de evitar el efecto de estas variables es justamente con los análisis de regresión múltiple. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo 3 modelos en los que se ve el efecto de la edad, el sexo y la escolaridad, además de la sintomatología. Lo que están tratando es de predecir la memoria del trabajo con base a estas 4 variables más la razón, clozapina, NDMC, la pura clozapina y el puro metabolito. De tal forma que, pues bueno, en el primer modelo lo que estamos viendo es que, vete al último renglón para que lo vean. Ahí. Ese es el parámetro, sí, pero el que nos sirve es el parámetro estandarizado. Recuerden que en alguna ocasión ya habíamos revisado cómo el parámetro estandarizado nos evita el problema de las unidades, porque obviamente la edad la tenemos en años, el sexo tenemos únicamente 2 categorías, 0 y 1, la escolaridad y parte de 6 a 19, o sea, se estandariza la regresión para que realmente se pueda comparar, y por eso es que únicamente vemos las 2 últimas columnas, que son los parámetros estandarizados y la significancia de esos parámetros. Por eso es que dicen que solamente la relación entre la clozapina y su metabolito es la que resulta significativa, pero aquí lo importante es que está ajustada, ¿sí? La relación de la relación clozapina-metabolito con memoria de trabajo está ajustada por edad y escolaridad. A pesar de que tenemos esta gran variabilidad y que uno podría decir, bueno, o sea, pues por supuesto que va a haber una relación, puesto que hay personas pues ya mayores que seguramente pues van a tener algún déficit, y sabemos que la escolaridad también influye en eso. Justamente cuando se hace este tipo de análisis se quita ese efecto. Y en el segundo modelo, cuando tenemos ya nada más la concentración de clozapina, pues vemos hasta abajo, ahí, que la relación no es significativa, y cuando se toma el puro metabolito hasta abajo tampoco es significativo. Entonces, pues evidentemente por algo está publicado en el American Journal. No hay muchos pacientes con clozapina, y no hay muchos pacientes a los que les hagan todas las pruebas y que tengan un monitoreo razonablemente adecuado. Y pues esto subraya la importancia de la acetilcolina en todos los procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, nuevamente, ya saben, la recomendación es que vuelvan a leer el artículo, porque siempre en esta segunda revisión pues aprendemos más.